Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer episodio, audios compartiéndote valor en base bíblica, en base de Dios, en base de Jesucristo. Y en esta ocasión quiero compartirte la primera parte de mi testimonio de cómo fue que pude conocer al Señor Jesús y cómo Él ha transformado mi vida. Nací en una familia, soy única hija, mis padres Enrique y Patti. Vivimos en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México y ahí me crié hasta los 7 años. Prácticamente no recuerdo mucho de mi niñez antes de ese tiempo, de los 7 años. Solo recuerdo y muy vagamente que estuve en la guardería desde los 40 días de nacida. Y lo único que sí recuerdo más fuerte es no haber tenido mucha cercanía con mis padres, no haber estado muy cerca en la cotidianidad. Me crié en la guardería y en los horarios fuera de la guardería me cuidaba la señora que nos hacía la limpieza, Justina. Espero que, no sé si viva aún, pero le mando donde quiera que esté un fuerte abrazo porque la recuerdo con cariño. Ella me llevaba a natación, ballet y a muchas cosas. Y lo único que yo recuerdo y que incluso me cuentan mis padres es que yo me salía llorando de esos lugares. No, no me gustaba. Yo creo, y yo ahora lo veo ya más grande, tal vez me hacía falta ir con mi mamá, ¿verdad? Ir con el apoyo y el amor de mamá. Y bueno, a los 7 años mis padres deciden salirse de la Ciudad de México para venirnos a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y fue un cambio fuerte para mí. Yo en México asistía a escuela, una escuela, un colegio, y mis padres quisieron traerme nuevamente a un colegio aquí en Guadalajara, llamado Pierrefort. Y al ser de México, yo sufrí una época de mucho, mucho rechazo de mis compañeros. Era como, siempre era como menospreciada. Fue una época donde yo siento que hubo mucho rechazo a mí en mi niñez, lo recuerdo. Ha sido un proceso de irlo sanando, que Dios poco a poco lo vaya sanando, pero bueno, mis padres con esfuerzo pagaban las colegiaturas. Vino una crisis económica a la familia, lo cual hizo que me tuvieran que sacar de esa escuela, de ese colegio, para irme a una de gobierno a cursar sexto año de primaria, lo cual para mí fue una gran ilusión, la verdad, porque fue un cambio. Recibí cosas muy bonitas el sexto año de primaria de mi vida y más que nada agradezco ese cambio. Fue un cambio bueno para mi vida, lo agradezco sobremanera. Entré a la secundaria, eh, fue un buen tiempo la secundaria. Era difícil siempre manejar el ser de otro lugar. Poco a poco fui abriéndome paso, fui como que teniendo un poquito de más carácter, ¿verdad? Pero yo era siempre una persona tímida, un poco insegura y más bien cohibida. Más bien me gustaba estar tras bambalinas, ¿verdad? Sin ser muy, muy vista. Y bueno, crecí con mis padres. No crecí con unas bases en creencias de fe, de nada. Mis papás creían en un Dios, pero pues no asistíamos a ningún tipo de religión. No fui bautizada, no hice mi primera comunión, pero al no tener, bueno, no me importaba eso, pero al no tener como bases firmes en una fe, me hacía sentir insegura y tambaleante. Era difícil ver que otras personas tenían una creencia y yo no tuviera una creencia en nada, ¿no? Simplemente en un Dios que yo veía como un Dios alejado completamente de mi vida y un Dios completamente ajeno a lo que a mí me pasara. Y bueno, también crecí en un estilo de vida y de educación en mi familia de un matriarcado. Crecí viendo a mi mamá como la líder de la familia, como la que tomaba las decisiones, y siempre vi a mi padre
de una manera a un lado, ¿sí? Sin tomar como el control de su familia. Y eso me fue provocando a mí, dentro de mi ser, un menosprecio a mi papá. Fue muy fuerte la adolescencia para mí, se fue acrecentando este menosprecio a mi papá, llegando a un punto de sentir un odio hacia él. Y con las personas con las que yo me reunía, o con las que yo llegaba a compartir un poco de esta situación, siempre me decían que si yo podía, que si yo quería, yo podía amar a mi padre, que esto estaba en mí, que era solamente una decisión mía. Y eso hizo que yo fuera creciendo en mi adolescencia, en mi juventud, con mucha culpa, muy llena de culpa, muy llena de rencor, muy llena de temor, de condena y de mucha soledad. Siempre me sentía muy sola. Y yo dentro de mí hubiera querido sentir ese amor y ese respeto por mi padre, pero no estaba ahí. Luego comencé en la prepa y ahí, bueno, conocí a un muchacho con el cual comencé a tener una relación, la cual se tornó una relación muy conflictiva, de mucho, pues de romper, de volver y de no poder como quitar esa dependencia. Y yo lloraba todos los días por la noche y a la mañana me ponía alegre. Todo el mundo decía que mi carácter era tan alegre, y esto fue antes de los 19 años. Yo tenía una vida tan vacía que a los 19, a los 18 años, yo incluso había pensado en ya no vivir. Sentía una depresión tan grande, tan fuerte, que la vida para mí ya no tenía ningún sentido, ya no tenía un propósito. Y era fuerte también ver que las personas podían verme a mí de una persona fuerte, una persona segura, y sin embargo yo por dentro no sentía esa ilusión y esa vida en mi cuerpo de una muchacha de 18 años. Fue a los 19 años cuando mi madre decide, por una situación complicada también en la familia, buscar ayuda en fe, en el mundo cristiano. Comienza ella a buscar esta ayuda, porque también ya en su vida también ya había desbordado muchas cosas. Y fue cuando comenzamos a asistir a una congregación cristiana. Yo comencé a tener contacto con un Dios distinto al que yo tenía en mi mente, un Dios de milagros, un Dios presente en la vida de las personas. Para mí esto fue algo raro, algo fuerte, algo difícil de entender. Comencé pronto a tomar estudios bíblicos con una amiga, con una muchacha, Laura. Ella me comenzó a discipular y a compartir la palabra de Dios y a mostrarme a un Dios cercano, a un Dios pendiente de mi vida, interesado incluso en mi vida. Y yo me sentía realmente literal. Un día expresé que me sentía en un hoyo de oscuridad, en un hoyo sin salida, que no había como una esperanza para esta muchacha joven, bonita, porque sí, me he considerado bonita, pero tan insegura que a pesar de no ser fea, siempre insegura con su persona, con su personalidad y con sus relaciones. Eh, como, como era común, había yo tenido ya un conflicto nuevamente con este novio que yo tenía en ese entonces. Un conflicto, pues no, al parecer para mí no tan fuerte, pero eso hizo que él dejara de buscarme por algunos días, y para mí fue como una crisis donde ahora agradezco a Dios haberla puesto. Fue una crisis tan fuerte de dependencia, de decir, ya no puedo estar más así, ya no puedo continuar con esto así, ya no puedo depender de esta situación para mi vida. Siento que me estoy desmoronando. Y ahí fue cuando en mi cuarto
me rendí a Dios. Me rendí a Dios y le dije que ya no podía más con la vida que llevaba. No me sentía una persona mala, incluso no era mala hija, ¿verdad? No era una persona que le fallara o hiciera cosas totalmente equivocadas, pero la verdad es que vivía una vida sin oír a Dios. Y eso yo sabía y lo había escuchado que era suficiente ofensa para Dios, ¿no? No amarlo con todo mi corazón. Mi vida la tenía el enemigo de mi alma y por eso estaba vacía y sin propósito. Así que yo en ese momento le pedí a Dios que me sacara, que me sacara. Yo recuerdo que solo le dije, sácame de este hoyo oscuro en el que me he metido, en el que mi pecado me ha traído. Y te pido que por favor entres a mi corazón y me salves. Perdóname, perdóname por todo lo que he hecho, porque sé que si no hubiera hecho algo malo ante tus ojos, yo no me sentiría como me siento hoy. Perdóname, Señor. Entra a mi corazón y muéstrame tu amor y lléname con él. Yo solo recuerdo haberme quedado horas y horas hasta que las lágrimas, el cansancio por llorar, me venció y me dormí. Me levanté al día siguiente para ir a mis actividades en la prepa, ya estaba por terminar la preparatoria y aparentemente no había pasado a gran diferencia, ¿verdad? Pero yo me sentía con una gran ilusión, un gran gozo en mi vida, algo distinto había pasado en mí. No había nada extraordinario, no fue un encuentro, como dicen, con luces ni nada, simplemente fue una oración de todo mi corazón a Dios. Y, y lo primero que yo pude ver es que lo que tanto trabajo me costaba, que era amar a mi padre, que era poder respetarlo, Dios hizo un milagro en mi corazón. El primer milagro en mi vida lo hizo a través de que no me fue difícil poder amar a mi padre, poder comenzar a respetarlo, poder comenzar una relación de la cual nunca había tenido con él, nunca había habido una comunicación, siempre había sido una comunicación muy fea, muy incómoda. Y ahí fue cuando pues Dios hizo ese milagro de poder abrazar a mi padre como jamás lo había abrazado. Dios restauró mi corazón con él y fue el primer fruto que él me dio. Cuando yo comencé también a leer la Biblia, encontré un versículo que me encantó, que fue el Salmo 42, que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y me quedé impresionada y mi corazón latió a 1000 por hora porque dije, eso fue lo que yo sentí, Dios. Yo antes de conocer este versículo, yo así me sentía en el lodo de la desesperación, sin salida, sin esperanza. Mi vida, a pesar de tenerlo todo, a pesar de ser una muchacha muy joven, con todo, o sea, aparentemente unos padres buenos, una vida bien, yo no me sentía con vida, me sentía muerta, me sentía como una muerta viviendo. Y ahora veo que era así. La vida, la vida con Dios, antes de eso y de terminar esta primera parte, también conocí el versículo de 2 Corintios 5:17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí pude entender una de las primeras promesas de Dios para mi vida. Todo lo anterior, todo lo pasado, estaba borrado. Cuando Dios tocó mi corazón y yo pude conocerlo como mi Salvador, como mi Señor y Salvador, Él hizo nuevas todas las cosas en mi vida y eso me dio una gran esperanza. Y quiero terminar con esto. Esta es la primera parte de mi conversión hasta la parte de mi juventud. Después quiero compartirte los siguientes testimonios que Dios ha ido haciendo en mi vida. Aún soy una mujer completamente en restauración y lo voy a estar hasta el último día de mi vida en esta tierra. Quiero decirte que la vida con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo no es perfecta ni exenta de pruebas. Lo que sí sé es que
Cuando caminas con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo, sabes que Él está contigo en cada prueba que te esté mandando. Y lo puedes sentir, lo puedes ver, lo puedes saber claramente que las decisiones que estás tomando, Él las está amparando y te está avalando. Te quiero bendecir. Espero que este testimonio, primer testimonio, pueda ser de gran bendición a tu corazón y decirte que Dios es un Dios de milagros. Hasta la próxima.